Nuestro invitado es el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas. Ministro, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos, un gusto como siempre. Ministro, está usted aquí en esta ciudad en el foro sobre los desafíos de la clase media en América Latina organizado por el Banco Mundial y el diario El País de Madrid. Y básicamente la gran pregunta que se han hecho en este foro es, en un continente como o en una región como es América Latina, en donde en la última década 70 millones de personas han salido de la pobreza y han empezado a engrosar la clase media, ¿cómo se les puede satisfacer las necesidades? Porque los servicios públicos no son tan buenos como en Europa, las carreteras son deficientes, los puertos son malos, el funcionamiento de los celulares no es el mejor. La clase media de América Latina es la gran oportunidad que tenemos, porque es lo que nos permite mantener dinámicas las economías ahora que la economía global se está desacelerando, que hay tantos problemas en la China, hay problemas también en Estados Unidos. Dependemos más de ese mercado interno y haber logrado que 70 millones de latinoamericanos ingresen a la clase media, pues es lo que nos permite mantener buenas tasas de crecimiento. Sin embargo, eso vino de la mano de un enorme esfuerzo fiscal, porque buena parte de los latinoamericanos que entraron a la clase media lo hicieron sobre la base de transferencias, apoyos, recursos presupuestales para reforzar los ingresos de las familias. Ahora tenemos que buscar darle sostenibilidad a la clase media y eso requiere empleos formales, empleos de buena calidad, empleos en empresas productivas. Ese es el gran reto de América Latina, que la clase media pueda sostenerse sin la necesidad de estos apoyos presupuestales. ¿Y usted cree que eso va a pasar, que se va a sostener la clase media latinoamericana? Eso va a exigir que América Latina haga más reformas. Yo creo que venimos de unos tiempos muy buenos que generaron un poco de complacencia, nos dormimos en los laureles, y no todos los países avanzaron en las reformas. Colombia, por ejemplo, sí lo hizo. Colombia introdujo hace un año una reforma fiscal muy importante que eliminó unos impuestos que gravaban el empleo, impuestos sobre la nómina, y los transformó en impuestos a las utilidades de las empresas y a los ingresos de las personas. Y eso ha permitido que el empleo formal crezca a una tasa del 6% por año, lo cual es muy saludable. Pero ese tipo de reformas están en mora en otros países de América Latina. ¿Qué es lo que más quiere una persona de clase media? ¿Es mayor dinero para gastar más? ¿Es dinero para poder ahorrar? ¿Qué es lo que más quiere? Yo creo que una persona de clase media quiere tener seguridad. Quiere saber que cuenta con un empleo bien remunerado, que estar en la clase media no es resultado de la generosidad del Estado, sino más bien de tener acceso a un buen empleo. Para eso, pues es indispensable que la economía marche bien, que tenga un buen ritmo de crecimiento, pero también que nuestras empresas sean competitivas, que nuestras empresas hoy en día puedan enfrentar este mundo globalizado. De manera que ese es el gran reto. ¿Qué quiere un latinoamericano de la clase media? Yo quiero que desea tener un buen nivel de vida, el nivel de vida comparable a la clase media de un país como Portugal, de un país, digamos, europeo, que tiene unas condiciones, digamos, aceptables de acceso a una serie de bienes, de servicios, de educación de calidad, de infraestructura, que no se demore 3 horas en ir de su residencia a su lugar de trabajo, sino que lo pueda hacer en un tiempo razonable. Eso es lo que quiere un latinoamericano de clase media, estándar de vida, calidad de vida. Más del 30% de los ciudadanos de América Latina están en la clase media. Eso es muchísima gente. ¿Cuánta de esta gente está en la informalidad y cuánta no, aproximadamente? La informalidad es el principal problema de América Latina. Yo diría que 2/3 partes, tanto de los trabajadores de América Latina, se ocupan en oficios donde no tienen ninguna seguridad que al día siguiente van a tener el mismo ingreso. 2/3 partes de las empresas de América Latina no están en el radar de la tributación ni del sector financiero. Tenemos un problema de informalidad muy serio. Yo diría que es de todos los problemas de América Latina el que está en el origen de algo que todo el mundo conoce, que es la desigualdad en América Latina, la baja productividad en América Latina. Mucho de esto tiene que ver con la informalidad. No logramos generar empresas que tengan, digamos, una articulación con los sistemas tributarios, que tengan buena contabilidad, que estén registradas. Eso es la excepción más que la regla en América Latina. Hace 6 meses el Fondo Monetario Internacional decía que la economía de América Latina en este año 2013 iba a crecer el 3,4%. Hace 3 o 4 días el mismo Fondo Monetario dijo que va a crecer el 2,7%, o sea que rebajó las expectativas. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Le preocupa? Mucho. Si uno entra, digamos, en el detalle, el análisis del Fondo Monetario ve que
las razones que ellos están argumentando para explicar la reducción del crecimiento tienen mucho que ver con la caída en los precios de las materias primas y con la posibilidad del aumento de tasas de interés en Estados Unidos. No es una buena noticia para nosotros. Tenemos que, digamos, reemplazar ese ambiente internacional que se vislumbra menos favorable, lo tenemos que compensar con más dinamismo en nuestros mercados internos, más integración en América Latina. Por ejemplo, esfuerzos como los que están haciendo los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México, integración profunda, no solo de comercio, sino de mercados de capitales, movilidad de personas. Esos tipos de integración son los que nos van a blindar, nos van a generar una cierta inmunidad, si se puede hablar en esos términos, frente a un entorno internacional que se vislumbra menos favorable. A propósito de Estados Unidos, hace 10 días en este país no funciona gran parte del gobierno federal, del gobierno central. 450.000 empleados no están recibiendo sueldo, no están yendo a su oficina. Todo ello por el desencuentro entre la Casa Blanca y la oposición republicana que domina la Cámara de Representantes, oposición que se negó a aprobar el presupuesto. Pero es que la cosa puede ser peor el 17 de octubre a medianoche, porque si no llegan a un acuerdo, y si no se aumenta el techo de la deuda de este país, es decir, si no se puede endeudar Estados Unidos hasta en 16,7 billones de dólares, 16,7 millones de dólares, Estados Unidos por primera vez en la historia entraría en cesación de pagos, en suspensión de pagos. ¿Qué tanto le inquieta eso de llegar a producirse? Tal vez fue Winston Churchill que dijo en algún momento que Estados Unidos siempre hacía lo correcto. Lo que pasa es que espera hasta el último minuto y hasta que se hayan agotado todas las alternativas. Entonces yo estoy seguro que en la noche del 16 seguramente se va a producir alguna noticia de arreglo, de entendimiento entre republicanos y demócratas. Pero el tema es serio. Los ministros de finanzas de todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, nos reunimos con el secretario del Tesoro de Estados Unidos y le hicimos ese planteamiento. Le dijimos, sabemos que son problemas internos de los Estados Unidos, pero esto tiene efectos colaterales. Y para una región tan integrada, tan interdependiente con los Estados Unidos como es América Latina, pues si aquí se incumple el pago de la deuda o se produce una caída, un recorte súbito del gasto público que desacelera la economía, todo eso nos va a costar a nosotros. De alguna manera los países de América Latina podemos acabar pagando los platos rotos. ¿Qué podría hacer América Latina en caso de que llegara a ocurrir eso? En caso de que llegara a Estados Unidos a entrar en suspensión de pago, ¿o usted no quiere ni siquiera imaginarse? No me quiero ni siquiera imaginar ese escenario porque sería devastador. Los mercados financieros internacionales perderían ese piso, ese sustento que ha tenido el papel del Tesoro americano por décadas, si no siglos, de ser el papel más seguro sobre el cual están edificadas, digamos, todas las tasas de interés de la economía mundial. Yo creo que Estados Unidos lo va a hacer, pero valió la pena, fue un esfuerzo importante y creo que fue un mensaje bien recibido que las autoridades económicas de Estados Unidos supieran que los países de América Latina estamos preocupados y que la disfuncionalidad política de Washington tiene repercusiones que van más allá de la frontera de los Estados Unidos y que pueden afectar a otros países. ¿Usted no siente que esto es como el mundo al revés? Llevamos años y años, casi siglos, en los que Estados Unidos dice que los países que están del Río Grande hacia la Patagonia son una especie de países bananeros, muchos de ellos, cuando resulta que creo que esto no ha pasado en ninguna parte de América Latina. ¿No es el mundo al revés? ¿Ustedes pidiéndole seriedad a Estados Unidos? Sí, yo me siento viviendo en otra época, porque hasta hace muy poco los Estados Unidos eran los que criticaban a América Latina por falta de coherencia en el manejo de sus políticas, déficits fiscales excesivos, falta de cohesión en el escenario político para buscar, digamos, unos consensos básicos para producir reformas y para administrar la economía. Y ahora todo eso parece ser cierto, pero es en los Estados Unidos. Y los que venimos a decirlo somos los latinoamericanos, que les decimos, mire, tenemos unas economías con una situación fiscal muy sólida, muy consolidada. La deuda pública en un país como Colombia es de apenas el 30% del Producto Interno Bruto. Aquí está en los Estados Unidos cerca del 100%. En fin, el mundo está, digamos, patas arriba.